Gálatas capítulo 1. Pablo, apóstol, no de parte de hombres ni por medio de hombres, sino por medio de Jesucristo y de Dios Padre, quien lo resucitó de entre los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Gracia a ustedes y paz, de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nuestros pecados. De este modo nos libró de la presente época malvada, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy asombrado de que tan pronto se estén apartando del que los llamó por la gracia de Cristo, para ir tras un evangelio diferente. No es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero aun si nosotros mismos o un ángel del cielo les anunciara un evangelio diferente del que les hemos anunciado, sea anatema. Como ya lo hemos dicho, ahora mismo vuelvo a decir, si alguien les está anunciando un evangelio contrario al que recibieron, sea anatema. ¿Busca ahora convencer a los hombres o a Dios? ¿Será que busco agradar a los hombres? Si yo todavía tratara de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pero les hago saber, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según hombre, porque yo no recibí ni me fue enseñado de parte de ningún hombre, sino por revelación de Jesucristo. Ya oyeron acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que yo perseguía ferozmente a la iglesia de Dios y la estaba asolando. Me destacaba en el judaísmo sobre muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando Dios, quien me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciara entre los gentiles, no consulté de inmediato con ningún hombre, ni subí a Jerusalén a los que fueron apóstoles antes que yo, sino que partí para Arabia y volví de nuevo a Damasco. Luego, después de 3 años, subí a Jerusalén para entrevistarme con Pedro y permanecí con él 15 días. No vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Y en cuanto a lo que les escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y yo no era conocido de vista por las iglesias de Judea, las que están en Cristo. Solamente oían decir, el que antes nos perseguía, ahora proclama como buena nueva la fe que antes asolaba, y daban gloria a Dios por causa de mí. Gálatas capítulo 2. Luego, después de 14 años, subí otra vez a Jerusalén, junto con Bernabé, y llevé conmigo también a Tito, pero subí de acuerdo con una revelación, y les expuse el evangelio que estoy proclamando entre los gentiles. Esto lo hice en privado, ante los de alta reputación, para asegurarme de que no corro ni he corrido en vano. Sin embargo, ni siquiera Tito, que estaba conmigo, siendo griego, fue obligado a circuncidarse, a pesar de los falsos hermanos quienes se infiltraron secretamente para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, a fin de reducirnos a esclavitud. Ni por un momento cedimos en sumisión a ellos para que la verdad del evangelio permaneciera a favor de ustedes. Sin embargo, aquellos que tenían reputación de ser importantes, quienes hayan sido en otro tiempo, a mí nada me importa. Dios no hace distinción de personas. A mí, a la verdad, los de alta reputación no me añadieron nada nuevo. Más bien, al contrario, cuando vieron que me había sido confiado el evangelio para la incircuncisión, igual que a Pedro para la circuncisión, porque el que actuó en Pedro para hacerlo apóstol de la circuncisión, actuó también en mí para hacerme apóstol a favor de los gentiles. Y cuando percibieron la gracia que me había sido dada, Jacobo, Pedro y Juan, quienes tenían reputación de ser columnas, nos dieron a Bernabé y a mí la mano derecha en señal de compañerismo.
para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, cosa que procuré hacer con esmero. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, yo me opuse a él frente a frente, porque era reprensible, pues antes que vinieran ciertas personas de parte de Jacobo, él comía con los gentiles, pero cuando llegaron se retraía y apartaba, temiendo a los de la circuncisión, y los otros judíos participaban con él en su simulación, de tal manera que aun Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. En cambio, cuando vi que no andaban rectamente ante la verdad del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos: si tú, que eres judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a hacerse judíos? Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, pero sabiendo que ningún hombre es justificado por las obras de la ley, sino por medio de la fe en Jesucristo, hemos creído nosotros también en Cristo Jesús, para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, porque por las obras de la ley nadie será justificado. Pero si es que nosotros, procurando ser justificados en Cristo, también hemos sido hallados pecadores, ¿será por eso Cristo servidor del pecado? De ninguna manera, pues cuando edifico de nuevo las mismas cosas que derribé, demuestro que soy transgresor, porque mediante la ley he muerto a la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo he sido juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, porque si la justicia fuera por medio de la ley, entonces por demás murió Cristo. Gálatas capítulo 3. Oh Gálatas insensatos, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado como crucificado. ¿Quién les hechizó? Solo quiero saber de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por haber oído con fe? ¿Tan insensatos son? Habiendo comenzado en el Espíritu, ¿ahora terminarán en la carne? Tantas cosas padecieron en vano, si de veras fue en vano. Entonces, el que les suministra el Espíritu y obra maravillas entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? De la misma manera, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Por tanto, sepan que los que se basan en la fe son hijos de Abraham. Y la Escritura, habiendo previsto que por la fe Dios había de justificar a los gentiles, anunció de antemano el Evangelio a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Desde luego, los que se basan en la fe son benditos junto con Abraham, el hombre de fe, porque todos los que se basan en las obras de la ley están bajo maldición, pues está escrito: maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para cumplirlas. Desde luego, es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque el justo vivirá por la fe. Ahora bien, la ley no se basa en la fe, al contrario, el que hace estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que la bendición de Abraham llegara por Cristo Jesús a los gentiles, a fin de que recibamos la promesa del Espíritu por medio de la fe. Hermanos, hablo en términos humanos. Aunque un pacto sea de hombres, una vez ratificado, nadie lo cancela ni le añade. Ahora bien, las promesas a Abraham fueron pronunciadas también a su descendencia. No dice y a los descendientes, como refiriéndose a muchos, sino a uno solo y a tu descendencia, que es Cristo. Esto pues digo, el pacto confirmado antes por Dios no lo abroga la ley, que vino 430 años después para invalidar la promesa,
porque si la herencia fuera por la ley, ya no sería por la promesa. Pero a Abraham Dios le ha dado gratuitamente la herencia por medio de una promesa. Entonces, ¿para qué existe la ley? Fue dada por causa de las transgresiones, hasta que viniera la descendencia a quien había sido hecha la promesa. Y esta ley fue promulgada por medio de ángeles, por mano de un mediador, y el mediador no es de uno solo, pero Dios es uno. Por consecuencia, ¿es la ley contraria a las promesas de Dios? De ninguna manera, porque si hubiera sido dada una ley capaz de vivificar, entonces la justicia sería por la ley. No obstante, la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa fuera dada por la fe en Jesucristo a los que creen. Pero antes que viniera la fe, estábamos custodiados bajo la ley, reservados para la fe que había de ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro tutor para llevarnos a Cristo, para que seamos justificados por la fe. Pero como ha venido la fe, ya no estamos bajo tutor. Así que todos son hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús, porque todos los que fueron bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y ya que son de Cristo, ciertamente son descendencia de Abraham, herederos conforme a la promesa.